identidad que genera la misma sociedad, no dejar de lado la identidad como mujer con la capacidad de poder hacer algo, para alguien, y ni más ni menos para el ser humano. Dejar de lado muchas veces cosas que la sociedad misma impone a una mujer indígena y seguir adelante con cada iniciativa, con cada actividad que nos proponemos. Pero más allá de todo esto, necesitamos el acompañamiento de un Estado que garantice, que fortalezca la participación activa de la mujer, ya no como víctima, sino como un sujeto de derecho que tiene la capacidad de poder relacionarse, así como en su hogar, en su lugar de trabajo por mucho tiempo, estuvo al cuidado de niños, al cuidado de sus hijos. Esa protección que brinda una mujer lo puede hacer para otras personas también. Desde esa mirada y esa perspectiva como sujeto de derecho, pedimos el acompañamiento del Estado en garantizar y fortalecer los organismos que están acompañando a cada familia en distintos barrios, el acompañamiento hacia aquellas mujeres que están en las organizaciones barriales organizando un comedor, una copa de leche, una agricultura, siempre activas de una manera en la que también necesita el acompañamiento no solo del Estado, sino también de toda una comunidad que apoye y que brinde ese respeto y ese acompañamiento hacia cada mujer emprendedora cada día, viendo y velando por las necesidades de cada uno de los niños de su comunidad. Vivimos en una comunidad que viene desde un legado muy comunitario, como lo llamamos siempre nosotros, comunitario, y de emprender no solo para uno mismo, sino para el prójimo también. Esta temática aborda muchos temas, pero hemos visto esta parte de lo que representa la masacre de Napalpí para nosotros hoy en día. Ya no nos vemos como víctimas de aquel momento, sino como sujetos de derechos activos, y pedimos al Estado que garantice y fortalezca cada uno de los derechos que vamos incorporando y nos vamos de alguna manera atreviendo a ser parte de eso. Si bien creo que está plasmado nuestro derecho en papeles y en hojas, si no lo llevamos a la práctica, de nada sirve. Cada día estamos buscando como mujeres la forma de que esos derechos que están plasmados en una hoja, hacerlos activos, vivirlos, experimentarlos, enseñarlos y llevarlo a cabo en el lugar donde estemos, desde donde nosotros podamos brindar nuestro conocimiento, brindarles el apoyo en diferentes casos, tomando siempre una iniciativa desde la comunidad a lo comunitario. Sonia. Está silenciada, Vivi. Ahí está. La mujer indígena, una de las principales luchadoras en el proceso de silencio en Napalpí, conservadora de la autonomía de la mujer. Así que cabe destacar la participación de cada una de las mujeres que conservaron la identidad lingüística y cultural para que hoy en día nosotros estemos y reivindiquemos lo que es Napalpí, lo que es nuestros derechos. Por eso justamente el rol de la mujer indígena fue uno de los roles fundamentales en este proceso de silencio que
que sufrió la comunidad. Victorio, ¿se encuentra? Bueno, pasamos con el señor fiscal, señor Diego Vigay, que sume sus aportes. Bueno, no sé si me escuchan bien. Sí, creo que sí. Bueno, buenas tardes a todos, a todas y a todes. Felicitarlo desde ya por la iniciativa de este espacio de conservatorios que viene llevando adelante la subsecretaría, que me parece muy valioso, muy interesante para poder profundizar y tener un intercambio de opiniones, de miradas, como lo plantean muy bien desde un ámbito intercultural, sobre cuestiones que son muy centrales para lo que es la lucha por memoria, verdad y justicia de los pueblos indígenas de la Argentina, de Latinoamérica y particularmente en este caso del Chaco, ¿no? En primer lugar, contarles que la causa en el ámbito penal de la masacre de Napalpí como crimen de lesa humanidad no surge de un repollo, ¿no? La iniciativa de la Fiscalía de investigar de oficio tuvo que ver con toda una lucha de muchos años de las comunidades de los pueblos Com y Mocoy, de venir reclamando que se pueda reconstruir y que el Estado dé alguna respuesta sobre lo que fue el genocidio indígena y puntualmente la tan traumática masacre de Napalpí, ¿no? En ese planteo de las comunidades existía un reclamo de que por qué se juzgaban los crímenes de lesa humanidad de la última dictadura militar, que como cívico-militar, que como todos ustedes saben, tiene un proceso de juzgamiento en Argentina muy importante, ¿no? Con cientos de causas, con más de 1000 detenidos, cientos de condenados. En el caso del Chaco se ha juzgado lo que fue la masacre de Margarita Belén, lo que fueron los crímenes de lesa humanidad cometidos en el centro clandestino de la Brigada de Investigaciones. Hay algunos ex detenidos que están en este momento participando del conservatorio, que lograron sobrevivir a lo que fue el terrorismo de Estado de la última dictadura militar, y se planteaba por qué se hacía todo ese proceso de juzgamiento y no se tenía la misma consideración con lo que fue el genocidio indígena y los crímenes de lesa humanidad de principios del 1900, finales del 1800. ¿No? Eso de alguna manera a nosotros nos replanteó la cuestión de analizar la masacre de Napalpí como un crimen de lesa humanidad y la obligación que tenía el Estado argentino de juzgarla, más allá de que no se tiene uno de los requisitos esenciales para un juicio, que es que las personas responsables, con nombre y apellido, como el gobernador Centeno de esa época, estuvieran con vida, digamos, ¿no? Así todo, el análisis es que el Estado argentino, más allá de esa dificultad procesal, puede llevar adelante otras herramientas, como son el caso de los juicios por la verdad. Bueno, hace 5 años se abrió la investigación, que en su primera etapa está concluida, que tiene que ver con esta investigación que llevó adelante la Fiscalía Federal, que hemos trabajado fundamentalmente con la Fundación Napalpí y con las comunidades del lugar, tratando en primer medida de incorporar los testimonios de los sobrevivientes, ¿no? Y de los 4 sobrevivientes que existieron, y en un caso existe todavía, de Napalpí, como el caso de Melitón Enrique y de Rosa Chará, lo hemos incorporado los testimonios a través de registros fílmicos de lo que fue su palabra, y también a través del relato de sus hijos, que de manera increíble hablaron prácticamente en primera persona, como si hablaran sus madres, por lo que significa la tradición del relato oral como traspaso de la historia de generación a generación. Y hemos logrado tomar de manera directa testimonio a Pedro Valquinta, poco tiempo antes de su fallecimiento, y también tomarle testimonio algunos meses atrás a Rosa Grillo, ¿no? Y pocas semanas atrás a Felipa Lalecorí, que es hija de un sobreviviente ya fallecido, Enrique Lalecorí.
Esos testimonios son muy importantes para nosotros porque es el relato directo de lo que fue la masacre de Napalpí, la dimensión que tuvo. Todos ellos eran niños cuando sucedió la masacre, entonces tienen un relato, por un lado, que tuvo que ver con la vivencia directa de ese niño en esa situación tan traumática, tan dramática, y también lo que después le fueron con sus padres, sus abuelos, quienes lograron sobrevivir, porque de cada familia logró sobrevivir con suerte la mitad, y la otra mitad fue asesinada en el campo de la masacre de Napalpí, digamos, ¿no? Otra de las patas más importantes de la reconstrucción histórica que tiene esta investigación es el trabajo que han hecho muchísimos investigadores durante muchos años, y cada una de esa investigación que están recolectadas en libros o investigaciones científicas que han sido publicadas, fueron incorporadas en muchos casos con los testimonios de los investigadores, contándonos cómo llevaron adelante la investigación y dándonos algunos aportes más de su investigación a través de preguntas concretas, digamos, ¿no? Marcelo Musante, reconstruyendo lo que fue el funcionamiento de las reducciones, y en particular la reducción de Napalpí, Teresa Artieda y Laura Rosso reconstruyendo lo que fue la educación en esa escuela que funcionaba dentro de la reducción Napalpí, por supuesto Juan Chico con su libro, Mario Vidal, Pedro Solans, Elizabeth Vergalo, Mariana Giordano, Lena Dávila, Alejandro Covelo. Cada uno de ellos hizo una investigación desde un lugar distinto, trabajó con muchísima documentación que la incorporaron a sus investigaciones, y eso le da un sustento absolutamente sólido a lo que fue la masacre de Napalpí, incorporando una serie de elementos documentales, históricos, que cada uno de ellos ha tenido el trabajo de llevarlo adelante, digamos, ¿no? Otra de las cuestiones son documentos que logramos obtener hace 4 o 5 años atrás, que se las pedimos a distintos organismos del Estado Nacional y nos fueron remitidas de manera automática, como el Congreso de la Nación, porque hubo una sesión especial donde se trató el tema de Napalpí en ese mismo año, pedida por diputados socialistas interpelando al ministro del Interior de la época, que son sesiones y versiones taquigráficas muy ricas, el Ministerio del Interior de la Nación enviándonos lo que eran los documentos de las reducciones de esa época, la verdad que materiales muy ricos y de mucho aporte, hasta incluso el Aeroclub del Chaco, que nos aportó documentación sobre el avión, quién eran los pilotos que lo manejaban en esa época, digamos, ¿no? Y lo último que se logró avanzar fue las excavaciones y algunas exhumaciones realizadas en el lugar de la masacre, que en primer lugar no tuvieron no concretaron el objetivo de encontrar alguna fosa común. Es un trabajo que todavía no está concluido, sino que va a tener una segunda etapa, pero sí se logró encontrar un cuerpo que va a ser remitido en las próximas semanas al Juzgado Federal del Chaco para ser entregado a las comunidades, y va a ser el primer caso de una víctima de la masacre de Napalpí, de manera directa, que va a estar en el monumento, que se pudo determinar que era una persona que estaba enterrada a muy poca profundidad, con lo cual se condice con una serie de cuerpos que quedaron dispersos en ese escape que hubo de la comunidad de tratar de salvarse, y fueron enterrados a muy poca profundidad, que tiene una herida traumática en uno de los pies, que fue al momento de la muerte. Es una persona joven, entre 25 y 35 años, varón, con lo cual todos esos indicios conllevan a que claramente sería una víctima de la masacre de Napalpí, digamos, ¿no? Bueno, toda esta información, todo este trabajo de investigación, ahora la Fiscalía se la va a remitir al Juzgado Federal. En el caso de la Fiscalía han trabajado el fiscal general Carniel, el fiscal general Amat y el fiscal federal Patricio Sabadini, y le vamos a solicitar a la jueza federal, la doctora Zulina Timber-Perger, que toda esta prueba que se estuvo reproduciendo durante estos años se pueda hacer ahora en un juicio por la verdad, que ya se hicieron en algún momento en la historia argentina, cuando existían las leyes de punto final y de obediencia de vida para los juicios de crímenes de la última dictadura militar, como en el caso del Chaco se empezó a llevar adelante un juicio por la verdad por
por la masacre de Margarita Belén y después se reconvirtió en un juicio convencional, con lo cual existen antecedentes para que esto se pueda hacer así. Y también hay un antecedente muy reciente de la Cámara Federal de Resistencia Chaco, que ha determinado con la masacre de Rincón Bomba, que fue contra el pueblo Pilagá, y en el año 1947 o 48, que es estando un crimen de lesa humanidad y que el Estado Nacional Argentino tiene la obligación de juzgarlo, ¿no? Con lo cual ya hay una jurisprudencia en nuestra provincia, en la Cámara Federal de Resistencia, que habilita a que se pueda realizar un juicio por la verdad y que en ese juicio la jueza federal pueda escuchar los testimonios grabados, en su caso, de quienes ya no están vivos, los testimonios de los investigadores, reproducir una serie de documentos históricos, que esto sea oral y público, para que la sociedad, para que las comunidades indígenas puedan asistir de manera directa, conocer toda esta documentación, y el Estado Nacional dicta una sentencia, nosotros creemos considerando crimen de lesa humanidad y estableciendo la responsabilidad concreta del Estado Nacional, ¿no? El Chaco en ese momento era territorio nacional, y quienes cometen el crimen era el delegado de la Nación, el gobernador Centeno, delegado del presidente Alvear de esa época, y la fuerza que comete la masacre de Napalpí, es la Policía Nacional de Territorio Nacional, lo que luego sería la Gendarmería Nacional, una fuerza militar federal, ¿no? Así que bueno, eso es más o menos en términos generales lo que es esta investigación, y el objetivo es que se dicte una sentencia de parte del Estado Nacional, ¿no? En este caso a través de uno de sus brazos, que es el Poder Judicial, que es la Justicia Federal del Chaco, reconstruyendo todo lo sucedido y estableciendo la responsabilidad del Estado argentino, y en su caso, como medida reparatoria, por ejemplo, que esa historia esté incluida en todos los libros de historia para todas las escuelas del Chaco, que se establezcan determinadas fechas como recordatorio. El monumento ya está cumplido por parte del Estado Nacional, del Estado Provincial, el pedido de perdón también, pero bueno, que de alguna manera esa sentencia, que sería la palabra oficial del Estado argentino, tenga un sentido reparatorio para todos los descendientes de las víctimas de la masacre de Napalpí, fundamentalmente los pueblos Mocoy y Com. Muchas gracias. Muchas gracias a usted por este proceso tan importante que la comunidad está viviendo y vivió durante todo este proceso de investigación también. Pocos fuimos partícipes desde el lugar donde nos tocó estar. Creo que es fuerte todavía para la comunidad, es fuerte porque estuve en las excavaciones cuando se encontró el cuerpo. Era un día de mucho frío, la verdad, estuvimos con mucho miedo, temor a todo, sobre todo a lo sobrenatural, miedo a esto de todavía de conservar el silencio y de que realmente se concrete esto de la reivindicación de nuestros pueblos. Así que muchas gracias por su trabajo, muchas gracias también por todo el esfuerzo que desde la comunidad también, desde el lugar de que nos toque, desde el silencio, nosotros siempre acompañamos. Así que muchas gracias. Sí, simplemente el agradecimiento es para la comunidad, digamos, ¿no? Todo lo que han aportado y acompañado durante los años de la investigación, que la verdad que con un tema tan difícil y tan traumático, la verdad que es admirable la predisposición y el respeto con el cual han acompañado y han sido parte y han hecho aportes trascendentales, como el tema de poder encontrar a los sobrevivientes, que es un trabajo que lo hizo la comunidad, por supuesto con profesores, con la Fundación Napalpí, y tener dimensión de la importancia de esos testimonios que hoy, por suerte, están incorporados ya
a un expediente judicial. Sí. Y otra cosa para destacar también, la predisposición que puso la gente del lugar de indicar los lugares, que estuvimos también presentes en eso, en algunas ocasiones, de la paciencia que se tuvo también porque la gente estaba con un poco, no confundida, sino que esto del temor también de tener todavía conservado de lo que sucedió. Así que muchas gracias por la paciencia, más que nada. No, a ustedes, a ustedes. Señora Guadalupe Mendoza, ¿está? Victorio Ramírez. Está Guadalupe conectada, dice, pero no podía activar su micrófono. A ver, Ya ahora. está. Ahí está. Ahora. Ay, bueno, porque me desesperaba. Bueno, medio tarde. No, tarde no, pero bueno, hubiera querido aportar algo antes de iniciar, que ¿por qué la historia otra? El cierre de Diego Vigay viene a ratificar lo que yo iba a plantear. La historia otra no es solo encontrar nuevos datos, nuevos hechos, rastros de fenómenos, sino un acercamiento distinto en la búsqueda de la verdad histórica. Bueno, es así como el tema de observar, ver, indagar, contrastar, ¿sí? Hacer hipótesis, ¿sí? Sirven, son útiles para la reconstrucción de esa verdad histórica que no es homogénea. Yo creo que, y esto sí no lo tenía pensado, el trabajo que han hecho la comunidad junto con personas comprometidas, como el caso de Diego, no lo digo porque él esté aquí, bueno, con una función particular, es una verdadera hipótesis de trabajo histórico. Cómo recolectar datos para llegar a la verdad, que no solo son objetos, no solo son soportes escritos, bueno, sino ahí está la memoria, esa memoria pertinaz, testaruda de los pueblos indígenas, que es la que ha permitido justamente la supervivencia, marcado por un largo silencio intermedio. Esa es otra cosa que a veces nos olvidamos cuando abordamos un tema histórico, ¿sí? Porque la masacre de Napalpí, aparte de formar parte de nuestra historia del Chaco, es realmente lo que se llama un tropos, ¿sí? Un nudo para ver cómo un hecho tan simbólico, tan fuerte, ha podido ser ocultado, ¿sí? Y de repente, como a través de las voces de la historia local, se reconstruye esa verdad. Entonces, aquí aparece, desde el punto de vista de la metodología de la historia, es algo fantástico, porque hay una polifonía de voces, ¿sí? Y la voluntad también de personas como Juan, Diego, como Victorio, y varios otros que he conocido a lo largo de estos años de trabajo, esa voluntad de llevar adelante el proyecto de acercarse a la verdad. ¿Qué pasó aquel 19 de julio? ¿Por qué pasó? Porque no es que se termina en la noche o en los días posteriores. Hubo un antes, hubo un después, hubo un largo proceso. Y entonces
esto aparece no solo como una reivindicación genuina de los pueblos indígenas, sino como un objeto de estudio fascinante. Yo les puedo asegurar, si bien no soy profesora de historia, pero amo la historia, cómo se llega a la verdad a través de distintas voces. No hay una sola voz, la oficial, la de la historia monumental. Después podemos entrar en detalles de cuestiones aberrantes, ¿cierto? Como fue el hecho físico de destruir cuerpos, el hecho de exhibir una oreja en el Senado o en Cámara de Diputados, creo que era de Pedro Maidana, cuestiones realmente escabrosas. Pero bueno, los pueblos indígenas, y en este caso particular la comunidad de Napalpí, nos ha dado muestra de lo que es capaz la memoria y las estrategias de supervivencia, ¿no? Y entonces, realmente me parece que hasta como vía reivindicatoria o reparatoria, como dijo Diego, del tema de entrar a la escuela, que es lo que nosotros proponemos, que todos estos temas, este y otros temas, entren a la escuela de pleno derecho. Yo digo que el proceso de indagación de disculpen, de Napalpí, es realmente una metodología de trabajo histórico. Y aquí es muy importante también, desde el punto de vista de la historiografía, reivindicar otras fuentes distintas a las clásicas, porque muchas veces también fue eludido el tema porque no había documentos físicos, digamos, papeles concretos de aquella masacre, excepto lo que sabemos o suponemos que está en el Archivo Nacional. Por supuesto que coincidimos con esa vía reparatoria y de que esto esté en la escuela, no para crear rencores ni odios, sino para que nuestros estudiantes aprendan a acercarse a la historia de otra forma, acercarse a las realidades de otra forma. No hay una sola voz en ningún caso. Y otro tema que me impactó mucho es el tema del silencio. Ustedes saben que en sociología de la comunicación se trabaja el valor interlocutivo del silencio. Bueno, lo de Napalpí es otra cuestión para ser puesta, digamos, en escena. Cómo ese silencio mantiene la memoria, y suponemos que en un tono bajito se va transmitiendo de generación en generación. Ese silencio no corresponde a ninguno de los puntos de vista que tenemos en Occidente, ni en Oriente, les aclaro. Bueno, cuando decimos el que calla otorga, o decimos el silencio es la forma suprema del desprecio. No, este silencio es un silencio que viene a ser como vienen a ser los guardianes de la historia. Es el que es capaz de recoger todas las voces a lo largo de décadas para que en el momento oportuno salgan a la luz una serie de hechos que, vuelvo a decir, se inscriben en un proceso como es, tal cual es el de la conquista del desierto verde. Otro tema que tendríamos que hablar, eso de conquista del desierto verde, ¿qué significa? Bueno,
Y es muy importante para que los estudiantes se aprendan a acercarse y a indagar qué pasó, por qué hablamos de Napalpí, por qué Viviana nos dice hoy, y yo lo anoté, Viviana, somos de colonia aborigen, antiguamente Napalpí. Esa frase dice mucho. ¿Por qué ese antiguamente? ¿Qué pasó? Para que hoy se diga antiguamente Napalpí. Es fascinante esto. Es fascinante para una persona como yo, de determinada generación, pero es fascinante como proyecto educativo, indagar, bucear en la historia. Y el penúltimo punto, bueno, podríamos seguir, yo podría seguir hablando de todo lo que aprendí con ustedes, es lo que plantea Julia, ¿cuál es la identidad como mujer indígena? Ya no como víctima, ¿no? Sino como sujeto de derecho, atreviéndose a ser parte de, y ratifica esta postura Viviana cuando dice que las mujeres indígenas son las luchadoras de Napalpí. Qué metáfora de la resistencia, qué metáfora, qué imagen de lo que es la transmisión y recreación, porque también la identidad no es algo fijo, sino que es algo que se va haciendo, reconstruyendo, tomando de un lugar y de otro, y en ese papel, en ese proceso, el papel de la mujer es fundamental. Podemos decir como mujeres que muchas veces ciertos valores que hoy rechazamos, ¿no es cierto?, en la cultura patriarcal, no me voy a meter en este tema, pero nosotros rechazamos valores que sin saber transmitimos, o sin ser conscientes. Porque el papel de la mujer, el papel de la madre, el papel de la abuela, de las hermanas, es muy pertinente en la etapa de justamente configuración de la identidad de las personas. Entonces, este pequeño aporte desde nuestra subsecretaría, y convengamos, que vuelvo a decirlo, nosotros somos tal vez las caras visibles, pero hay todo un grupo trabajando, sobre todo de personas jóvenes, que también, retomando un poco lo que dijo Julia, personas jóvenes que están más, a quienes les resulta más fácil familiarizarse con estos nuevos soportes comunicacionales, bueno, tiene justamente esa intención, ese objetivo que es profundamente político y profundamente educativo. Es decir, algún día nosotros seguiremos luchando desde nuestro pequeño lugar junto a otros lugares, como en este caso la justicia y la historia, para que la historia otra o las historias en plural sean tratadas en la escuela. De todas formas, yo quiero decirles que en su momento los docentes indígenas trabajaron en los contenidos curriculares con docentes criollos sensibles justamente a este campo que es la educación bilingüe intercultural, y ya hay, es decir, legalmente está la normativa que incorpora la historia otra. También tenemos un gran aporte, además de los libros, del manual del profesor Barreto. Pero nos falta entrar a la escuela junto con los docentes. Es allí donde todavía tenemos que trabajar. Que entiendan
qué pasó, ¿sí? Y que no es un capricho de un grupo de personas, sino que, como sostenemos, queremos ciudadanos libres, críticos, etcétera, etcétera, es necesario que aprendan a acercarse a la historia desde distintos lugares. Muchas gracias, Diego, muchas gracias, Viviana, muchas gracias, Julia. Y bueno, esto no deja de ser un primer encuentro al que nos forzó, a lo mejor un encuentro esperado, pero nos forzó la pandemia. Yo les agradezco enormemente y las felicito, chicas, por la iniciativa. Muchas gracias. Muchas gracias. Quiero recalcar el trabajo y el trabajo de la escuela, la función de la escuela en su momento en Napalpí. Como ustedes saben, Militón Enrique tenía miedo a los maestros y a la policía. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que fueron parte de todo este genocidio, fue parte de la escuela y fue parte también la justicia. Entonces, la escuela juega un papel muy importante, porque nosotros desde la comunidad, desde Napalpí, fuimos enfrentando este proceso del choque dentro de la escuela. Nosotros Napalpí conocimos en la escuela. Entonces, utilizamos la misma metodología y ahora desde la escuela vamos impulsando y reconstruyendo nuestra identidad cultural y lingüística. La escuela cumple un papel muy importante. Los docentes de Colonia sabemos cuál es nuestro trabajo y los desafíos que día a día tenemos. Hablar de Napalpí es un gran desafío, aún en este momento. Venimos varios años trabajando sobre reflexiones sobre Napalpí, el significado de Napalpí que tenemos nosotros, y hace un año atrás todavía no podemos trabajar en Napalpí en el nivel secundario, por ejemplo. Entonces, ¿qué quiere decir? Que hay muchas barreras que existen y que sabemos que debemos enfrentar y que el sistema educativo debe aceptar. No es un capricho, es un derecho. Victorio Ramírez, ¿se encuentra o no? Quiero avisar que se comunicó recién Juan, que lo perdonen, que no puede estar porque tuvo un problema personal. Está trabajando en este momento todavía, a esta hora, en las cosas, por un problema que ocurrió en la comunidad. Así que mil disculpas. En otra oportunidad se comprometió en estar. Yo sé el compromiso de Juan de esto de trabajar, porque hace muchos años venimos trabajando con él. Sé que la reivindicación sobre Napalpí fue uno de su mayor trabajo en su vida. Siempre somos un equipo que acompañamos a Juan y créanme que esto de no estar ahora es porque pasó algo muy importante dentro de la comunidad. Así que gracias y muchas disculpas. Bueno, Yo sí queda abierto. ¿Sí? No, simplemente sé que está en el público Rubén Guillón y que contó algo de lo que fue la masacre de Zapallar en el chat del conservatorio. Contarles que también la masacre de Zapallar está en el marco de la investigación de lo que fue la masacre en Napalpí. Si bien fue una masacre de menor dimensión, fue unos años después, que es, como lo hablamos con Rubén, es más compleja la investigación para nosotros porque no existen tanta documentación. Rubén hizo un trabajo muy interesante de acercarnos documentación al respecto que puede probar esa masacre también. Y la idea es que esa documentación, si bien es muy difícil que hoy pueda llevarse a un juicio por la verdad específico sobre la masacre de Zapallar, sea
prueba de contexto de lo que fue el genocidio indígena y cómo continuó, como bien lo mencionaban recién, de que la masacre de Napalpí fue en un contexto de genocidio indígena que tuvo un montón de masacres anteriores, de las cuales son los restos que hoy fueron depositados en Napalpí, y después se continuó en el tiempo, digamos, ¿no? Que eso es la masacre de Zapallar, y en otra provincia es la masacre de Rincón Bomba, ya contra otra comunidad, en este caso el pueblo Pilagá, en 1947. Así que bueno, quería hacer esa referencia porque sé que está Rubén escuchando, y que él también ha trabajado en reconstruir en ese caso la masacre de Zapallar. Y después, por otro lado, contarle una partecita, aprovechando estos minutos, de que existió una investigación oficial de la masacre de Napalpí, ¿no? Al mismo momento de que ocurriera, con los jueces de paz que estaban en ese momento. Existió un fiscal también que tuvo la intención de profundizar la investigación y que pidió que se citaran a testigos sobrevivientes indígenas. En ese expediente a este fiscal, que insistía con excavar y hacer exhumaciones de los cuerpos de los líderes que habían sido asesinados para ver realmente cómo habían sido asesinados, se lo ascendió, entre comillas, para sacarlo del medio, se lo mandó a la provincia de Entre Ríos, y hubo una versión oficial que, si bien los testimonios de los policías, que fue lo único que se tomaban a máquina de escribir, es como si hubieran copiado y pegado el testimonio de uno y de otro de lo que es un Word de una computadora hoy, digamos, ¿no? Porque si bien eran 20 policías, todos habían vivido y tenían las mismas palabras para describir lo que en la versión oficial fue un supuesto enfrentamiento entre Con y Mocoy, y que solamente produjo 4 muertos, digamos, ¿no? Pero bueno, contarle eso, que existió una justicia que fue cómplice en ese momento de instalar una versión oficial. Ese expediente está incorporado a la investigación, intacto, porque el Superior Tribunal de Justicia del Chaco lo conservó, y ni bien nosotros le pedimos información, y si tenían información al respecto nos mandaron automáticamente, y es un aporte más de cómo existió, como se dijo también recién, una intencionalidad de instalar una versión oficial de que la masacre no había sido tal, que simplemente había sido un enfrentamiento con pocos muertos, ¿no? Eso. Bueno. Bueno, queda abierto el conversatorio. ¿Alguien se quiera sumar? ¿Está abierto? Sí, yo, si me permiten, quería agregar algo. En primer lugar, quería agradecerles a todo el equipo de trabajo que sé que están haciendo un esfuerzo enorme, a Diego Vigay, el compañero Diego Vigay, a Paola Varela, bueno, a Licha, a todos los que están, todos los compañeros que están luchando por esta justicia. Y la verdad, quería solamente comentar algo, ¿no? Una vez hace un tiempo atrás, no mucho, hablando con Diego, le preguntaba qué posibilidades habría, ¿no?, de iniciar una investigación alrededor de la masacre que se realizó aquí en Corrientes, en un paraje de Las Garzas, cercano a Saladas, allá por el año 1819, ¿no? Por supuesto que ya las pruebas son muy difíciles ya ahora de encontrar, si es muy difícil encontrar algo que ocurrió 100 años después, me imagino que 100 años atrás es mucho más difícil aún. Pero lo que sí creo que valdría la pena hacer un intento, porque la cuestión aquí pasa por masacres, por genocidios que tienen una base política, o sea, hacen pie en un proyecto político que en gran medida es un proyecto de continuación colonial. O sea, más allá de que hemos logrado una supuesta emancipación,
en las luchas de la independencia, el coloniaje y el proyecto de dominación siguió existiendo y sigue existiendo hoy, inclusive, ¿no? De un modo mucho más disimulado, pero existe. Y esto lo podemos ver en los grandes pools de siembra de soja, en el desmonte indiscriminado, en las políticas desiguales, en los vaivenes de la política nacional, que 4 años lo toma uno que lo lleva para un lado, 4 años toma otro que lo lleva para el lado contrario, y ahí seguimos patinando, y esa es la mejor demostración de que vivimos en una política y un país dominado, digamos, ¿no? Que no ha alcanzado su verdadera independencia. Y la matanza el genocidio del pueblo de las Garzas, que ocurrió a partir de un golpe de Estado que se da en la política de Corrientes, que tenía un proyecto propio, digamos, un proyecto emancipador, que era el de la Confederación de los Pueblos Libres, liderado por el general Artigas y Andresito Guacurarí. Ese golpe llevó a consecuencia una masacre que fue enorme aquí en un poblado cercano a la capital, y que no ha quedado impune a lo largo de los años, ¿no? Ahí han matado una población completa de guaraníes que habitaban en ese paraje de las Garzas, y en donde asesinaban a niños, ancianos, mujeres, y solamente hubo una sobreviviente que después fue la que logró transmitir esa aberración que había ocurrido ahí a manos del coronel Bedoya, digamos, ¿no? Entonces, esto que ocurre es un paralelo permanente que hay, porque de lo que se trata es de un proyecto político de exterminio de lo autóctono, o sea, de un proyecto propio, ¿no? O sea, lo que uno a veces se olvida o llevado adelante por la necesidad de establecer un patrón de justicia y de verdad a partir de los hechos concretos de la violencia institucional, pero que en realidad nosotros lo que deberíamos también es hacer una extensión de un brazo que trate de investigar las razones políticas de todo esto, ¿no? O sea, porque esos gobiernos, incluyendo el gobierno que existió en el 1947, cuando se da lo de la masacre de Bomba, que era un gobierno supuestamente más popular, de igual manera que atrocidad se comete del mismo modo, ¿no? Entonces, esto nos lleva a pensar de que más allá de los signos políticos que gobiernan el país, la direccionalidad que toman es siempre la misma, ¿no? O sea, un avasallamiento de los derechos, de las diferencias, de los pueblos originarios, que son los que realmente sostienen la identidad de un pueblo, y que solamente lo vemos cuando se trata de ponerle un elegante nombre a la marca de un vino, o para ponerle nombres a determinadas cosas para fomentar el turismo, ¿no? Entonces, hay una expropiación, un robo que se hace a toda la cultura, pero se le quita al mismo tiempo el derecho a esa cultura de poder progresar y de poder sostener y revitalizar todos sus valores, ¿no? Que ancestralmente los vienen sosteniendo a pesar de esas masacres y de toda la persecución que ha habido, no solamente de los Com, de los Pichí, de los Pilagá, de los Guaraní, sino de todo el territorio nacional, con su gran diversidad de poblaciones indígenas, que fue enorme, y que la mayor masacre viene después de la conquista española, o sea, cuando ya estábamos en un proceso supuestamente de independencia, en donde las fuerzas de choque, los ejércitos, estaban conformados por ejércitos indígenas fundamentalmente, ¿no? Y también genéticos. Entonces, a lo que voy es que habría que también hacer el proyecto político que va sosteniendo esta cuestión de exclusión permanente que se tiene de todas las diferencias que hay en el país, ¿no? Y que son precisamente las que construyen la identidad más fuerte de este país, que hace pie en esos pueblos precisamente originarios, ¿no? Eso nomás quería, y quiero de vuelta agradecer a todos los compañeros que están luchando por reivindicar esta verdad y llevarlo al plano de la justicia, y para que no se vuelvan a repetir estas atrocidades, ¿no? O sea, para sostener ese concepto del nunca más en forma retrospectiva y prospectiva, ¿no?
Así que muchísimas gracias a todos. Gracias a usted. Otra de las cosas que quiero comentar, que esto de Nepalpí nos pegó tan fuerte que sabemos que nuestros padres, nuestros abuelos decidieron callar por muchos años, por no transmitir la lengua, y en un momento determinado, cuando tuvimos que enfrentarnos a esta vida, a todos los desafíos que tuvimos, nos dimos cuenta que nos faltaba algo muy fundamental, que era la lengua indígena en la que pertenecemos. ¿Por qué no hablamos nuestra lengua indígena del pueblo que pertenecemos? Entonces, del trabajo de concientización realizando, fuimos formando grupos de jóvenes, en aquel tiempo, de jóvenes en memoria de Napalpí. Entonces, un grupo que fortaleció mucho, que trabajó con Juan mucho tiempo, y en realidad un arduo trabajo de concientización de identidad lingüística, que ayudó mucho a la concientización de la identidad en Colonia Aborigen. Entonces, quiero destacar al grupo de Colonia donde yo pertenezco, que se llama Renacer de Napalpí, donde conforma Julia Lucero, Victorio Ramírez, que recién me dijo que no se pudo conectar. Victorio es uno de las personas muy fundamentales porque es hablante de la lengua y es nuestro sostén, en una forma de decir. También conforman muchos docentes de la comunidad, Brígido Miranda, Jessica Samantha Gómez, una chica que está muy comprometida también con el trabajo de la revitalización de la lengua y la cultura, y así un montón de jóvenes docentes que todos los años se trabaja con el tema de identidad. También Vanessa Barriento. Bueno, espero que esto siga y que realmente Napalpí podemos reivindicar en la memoria de los que fueron masacrados. Vivi, Sí, pidieron la palabra Carlos Aranda y después de Rubén Guillón. Bueno. No Bueno, puedo leer. hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Un gusto tardes. realmente estar acá con todos estos amigos. Y quería hacer una apreciación respecto a cómo ver la historia, digamos. O sea, creo que nosotros deberíamos tratar de lograr que se comprenda la historia como una sola cosa, no como hechos aislados, como podríamos decir el hecho que recién Fernando Calzoni, a quien saludo de paso, comentaba lo que aconteció en su momento en Corrientes, en una localidad de Corrientes, o como pasó con Napalpí, sino que en realidad son distintos hechos que se fueron desarrollando a lo largo de la historia de nuestro país, que tienen una misma matriz, digamos. Es la lucha de un modelo de país donde un grupo de gente, de patriotas, diría, desde no quiero dar nombre para no equivocarme, digamos, pero que pretendieron que esto sea, como decían los guaraníes, la tierra sin males, digamos, nuestro país, digamos, todo. Y han sucedido cosas, decía, que fueron jalonando la historia y que terminan con lo que fue la última dictadura cívico-eclesiástico-militar, que hizo lo que hizo,
y que terminó con lo que significó, lo que hizo que se terminen retirando de escena con las Malvinas, con lo hecho en las Malvinas. Pero todos son hechos donde nosotros vemos el enfrentamiento de dos maneras de ver lo que es nuestro país, donde nosotros desde un cierto sector pensamos en la patria grande, digamos, que decía Artigas, o la tierra sin males, como decían nuestros guaraníes, los hermanos guaraníes, y quienes pretendían y pretenden otra cosa de nuestro país. Entonces, eso me parecía importante señalarlo porque creo que realmente tiene una gran incidencia y es contrario a lo que hasta hace muy poco tiempo o hasta hoy se enseña en las escuelas, como si fuesen hechos aislados y donde una cosa no tiene absolutamente nada que ver con la otra y es lo contrario, totalmente lo contrario, donde hay simplemente el intento de imposición de una manera de determinadas cuestiones, digamos, de un modelo de país, repito. Eso quería agregar. Gracias. Rubén Guillón. Hola, ¿cómo están? Sí, ¿cómo están? Buenas tardes. Un gusto poder también participar. Gracias por permitirme hacer uso de la palabra. Yo soy Rubén Omar Guillón, vivo en San Martín, soy de San Martín. Estoy ocupando un cargo en la subsecretaría de la Secretaría de Municipios de la provincia del Chaco. Anteriormente fui interventor en la villa Río de Bermejito. Interventor, no como por ahí suena feo esa palabra interventor, pero sí una decisión que en su momento, en el año 2018, la Cámara de Diputados decidió intervenir la municipalidad justamente por desmanejos que se han dado por parte de las autoridades y los movimientos sociales, dirigentes del pueblo COM, han hecho una movilización y justamente eso tuvo como resultado la intervención, así que ahí estuve trabajando casi 90 días y junto con ellos, junto con el pueblo, hemos devuelto la paz social y también la paz institucional, y antes de eso fue diputado provincial. Digo esto porque también en el año 2012 escribí un libro, el cual también le hice llegar al fiscal, a Diego, a quien respeto y admiro y valoro mucho su compromiso y su trabajo y su apertura, donde también ahí nosotros pretendemos seguir instalando junto con Napalpí lo que se llama, acá se conoce como masacre de El Zapallar. El Zapallar era el nombre antiguo de lo que hoy día es San Martín, que se cambió. En el año 55 se cambió el nombre de aquí el pueblo. Y justamente es un hecho que está muy vinculado con Napalpí. Este hecho ocurrió efectivamente en el mes de septiembre de 1933, donde 9 años después de Napalpí van viniendo parte de una tribu que era conducido por el cacique Durán, y esto lo que estoy contando también forma parte del relato oficial, o sea, si el relato oficial está reconociendo ciertos hechos, porque también efectivamente existió. En nuestro caso, pudimos identificar, contarle en principio que acá, hasta hace tiempo atrás, estaba como prohibido hablar de esto. Y de hecho que en la actualidad mucha gente se resiste. Muchas familias de nombres y apellidos antiguos le molesta. Yo recibí mensajes en el sentido, no te metas, no investigues, no digas nada, no pasó nada, hasta que fuimos dando pasos, fuimos al registro civil de San Martín, encontramos certificados de defunción, en principio de 2 asesinatos, identificados como NN, los primeros NN, en el Zapallar 1933, y efectivamente luego se comprobó
que era Juan y Santos, integrante de la etnia Mocoví. Así que en nuestro caso, como que tenemos otro pasito más. No estamos buscando cuerpo, ya está el certificado de defunción de que efectivamente fueron asesinados. Y luego también en el relato oficial, también gracias a la colaboración del fiscal, se ha podido identificar la ubicación del lugar y ahí, desde hace varios años atrás, todos los años en el mes de septiembre, un día 8 de septiembre, la comunidad de San Martín, del pueblo Com, lleva adelante un acto donde vamos año tras año recordando y siempre buscando memoria, verdad y justicia. Y le decía que en la Cámara, cuando fui diputado, logramos la aprobación de una ley donde se declaró el 8 de septiembre todos los años como día de duelo provincial. Y se establece la obligatoriedad de los docentes en todas las escuelas de recordar estos hechos. Luego yo en privado le haré llegar a la Fundación Palpí copia de la ley para ir también compartiendo y exigiendo que se cumpla. También justamente una manera de que el hecho se vaya recordando. Así que yo solamente quería participar, agradecerle, felicitarle. Estuve ahí en Apalpí, fui 2 o 3 veces, conocí el lugar y como decía Janina, fui con otro compañero más y por momento el silencio, ese silencio que transmite parece un grito de ayuda, que pide justicia, que pide verdad. Ese silencio que no es cómodo, ese silencio que no es tranquilo, ese silencio que te mueve algo, que te dice acá estamos, necesitamos voces. Y esas voces son ustedes, comprometidos. Así que felicitarle, decirle que cuidemos a Juan, que cuidemos a Diego, que cuidemos a Guadalupe, a todos ustedes, que preservemos esto, porque aún en estos tiempos existen patrones de pensamientos, modelos, dirigentes que buscan seguir silenciando estos hechos que seguramente tocan su ideología y tocan intereses. Acá en San Martín se percibe la resistencia de ciertos familiares en tercera generación. ¿Por qué? Porque sus abuelos participaron y reconocieron en sus declaraciones en la policía y en el juzgado que participaron de la represión, que confesaron que dispararon, pero que dispararon al aire nomás, que no mataron a nadie. Entonces, como que molesta que mi abuelo haya sido parte con mi apellido de ese hecho que da vergüenza y da dolor. Entonces, invitarle a seguir trabajando con mucho respeto, con mucha paciencia, también como justamente esta virtud que es propia de nuestros pueblos originarios, de ser respetuosos, de sabiendo que muchas veces fueron atropellados, pero siempre con paciencia, buscando memoria, verdad y justicia. Así que solamente felicitar nuevamente a Diego. Yo lo conocí tiempo atrás, la verdad que me admiró la apertura. No fue necesario audiencias ni nota, más que una llamada, venite, te espero. Y eso de verdad da el signo de compromiso. Y también el trabajo de Juan, que también muchas veces conversamos, así que felicitarle y decirle que estamos también a disposición y que compartimos la causa de seguir luchando por memoria, verdad y justicia. Muchas gracias. Gracias. Nora Terravillo, ¿pidió la palabra? Sí, hola, no soy Nora, pero estamos los dos escuchando. Sí, mi nombre es Matías, yo soy profe de educación física, trabajo en 2 escuelas, una de ellas en el Colegio María Auxiliadora,
Y también venimos haciendo experiencias interculturales, y por ahí lo que veo, no sé si, para compartir por ahí sentimientos también que me generan este tipo de conversatorios que me parecen valiosísimos, hechos acá y también cuando se los hace en la escuela. En la escuela nosotros hemos también compartido muchos de estos momentos con los chicos de secundaria, pero a veces siento que queda como una efeméride que solamente se la recuerda el día del acontecimiento, del hecho histórico, y creo que falta enmarcar todas estas cuestiones para que haya un acompañamiento pedagógico, enmarcarlo pedagógicamente para que se trabaje desde nivel inicial, desde la dirección de primaria, desde la dirección de secundaria, para que justamente no quede como una efeméride. Obviamente cada nivel, encararlo no desde la dirección de niveles, pero también con las subsecretarías, para que adecuado a cada nivel, desde el jardín, desde el trabajar con el otro, desde la otredad, desde adecuado a la primaria y también adecuado a la secundaria. ¿Y por qué me refiero también a la parte pedagógica? Porque hay varios colegios que tal vez están haciendo cosas y lo enmarcan desde la interculturalidad, pero siempre de esta mirada de que una cultura es superior a la otra, ¿no? Entonces pareciera que, nosotros trabajamos con nuestros hermanos, le vamos a llevar cosas a ellos, los necesitados, como que nosotros, nuestra cultura, la salvadora, va a salvarlos a nuestros hermanos. Y hay muchos colegios que lo hacen, y por eso también falta un acompañamiento pedagógico, ¿no? Para cambiar la mirada, para entender que también la otra cultura tiene una riqueza pero fenomenal para poder compartir, y no compartir cosas materiales, sino que justamente compartir cultura, compartir vida, aprovechar nuestro diseño curricular que está enmarcado, yo interpreto, ¿no?, el diseño que está enmarcado desde lo intercultural, pero no desde lo intercultural, por así decirlo, aborigen, ¿no?, sino entendiendo a los otros como otra cultura, a la cultura juvenil, a la cultura a tal cultura, y ese convivir, vivir con el otro y saber que el otro también es alguien con quien nosotros podemos convivir y nos puede ofrecer un montón de cosas, pero hace falta lo pedagógico, hace falta un acompañamiento material, así como hemos recibido de cómo evaluar en la pandemia. Bueno, ¿cómo encaramos desde estos hechos de Napalpí y de un montón de cosas que compartían en el chat, cómo encaramos una pedagogía de la interculturalidad, ¿no? Una pedagogía donde sabemos que hay otro, y ese otro también es otro distinto, pero igual a mí, ¿no? Que aprendemos del igual, porque después nos encontramos con un montón de... A ver, cuando fuimos a una escuela intercultural, un ejemplo pongo, ¿no? Parece que pasa esa previsión. Fuimos una vez a una escuela de Villa Río Bermejito, la de techito azul, cuando uno va llegando, digamos, ahí, y entramos a una escuela donde había mucha población aborigen, y uno entra al aula y mira los carteles, ay no me sale, ¿cómo se llama? Lo que se de las revistas, los carteles que ponen de las letras y eso, no me acuerdo ahora, perdón, en las paredes, y era todo en español, en castellano, la A, la B, la C. Entonces pasa esto, ¿no? Una escuela donde compartimos con otros, pero siempre desde nuestra mirada, ¿no? Entonces, un acompañamiento pedagógico donde se pueda aportar la mirada del otro, pero como riqueza cultural y como cultura, como riqueza pedagógica también, pero no hay herramientas. Entonces, sugiero, propongo que tener desde las distintas direcciones de niveles, acompañado por las subsecretarías, material pedagógico, para nosotros poder adecuarlos cada uno a su nivel, ¿no? Poder encarar estas cuestiones. Perdón por ahí si uso términos o conceptos que desconozco y lo estoy usando mal, no es mi intención ofender a nadie, simplemente creo que tal vez uno cambiando la mirada, por ahí los conceptos después se van construyendo, ¿no? Porque muchas veces uno habla mucho con muchos conceptos, pero en la práctica sigue haciendo lo mismo, ¿no? Entonces, pido perdón si por ahí usé algún concepto que no es el adecuado, pero bueno, esta era lo que quería compartir con ustedes, ¿no? Muchas gracias.
Yo creo que eso es un trabajo más que nada, el trabajo de enriquecer la interculturalidad, porque pasa, así como pasa, nos pasa a nosotros, que cuando hay cuestión indígena está el docente, o el maestro bilingüe o el auxiliar docente. En realidad, la interculturalidad es un trabajo de ambas culturas. Entonces, bueno. Ahora le damos la palabra a Elizabeth Silva, que quería hacer una pregunta al fiscal Diego. ¿Qué tal? Buenas tardes a todos. Bueno, es una pregunta bastante técnica, pero que bueno, me hace mucho ruido. Y bueno, primeramente les quiero agradecer este espacio que abrieron, que la verdad que enriquece en mucho. Y al fiscal decirle que lo admiro, porque bueno, es una tarea que yo soy abogada y trabajo en forma privada, pero bueno, todos estos temas y todo lo que le pasa a nuestros pueblos es algo que me llega y siempre estoy inmiscuida. Pero bueno, él es, al estar al frente de la causa Napalpí, está como en la cúspide, donde uno, bueno, yo lo miro con mucha admiración. Y lo que quería preguntarle a él concretamente es si hubo excepción en la causa penal, excepción de prescripción, y si fue resuelta, cuáles fueron los fundamentos, ¿no? Porque si Napalpí avanza, se abre la posibilidad de muchísimos, digamos, de llevar adelante muchísimos asuntos y lograr, digamos, un verdadero revisionismo y una respuesta del Estado a tanto daño que hizo, ¿no? Bueno, simplemente era eso, quería saber cómo se resolvió, si es que ya está resuelto la cuestión de la prescripción. Sí, en primer lugar, volver a reiterar que es un equipo en la Fiscalía. Está el doctor Federico Carniel, fiscal general, el doctor Carlos Amat, también fiscal general, el doctor Patricio Sabadini, que es fiscal federal. Y en cuanto a la prescripción, existe ya jurisprudencia, como yo lo decía, en el caso de la masacre de Rincón-Bombo, una demanda civil que tuvo instancia de apelación ante la Cámara Federal de Resistencia, y la Cámara Federal de Resistencia consideró que el Estado Nacional tenía la obligación de juzgar estos crímenes, considerándolos que eran de lesa humanidad, por los compromisos internacionales que había asumido el Estado argentino, digamos, ¿no? Más allá del tiempo transcurrido, esa obligación existía. También la jueza federal Irene Perger, tratando la demanda civil de una asociación La Matanza por la misma masacre de Napalpí, ya consideró que se está ante un crimen de lesa humanidad y que el Estado Nacional también tiene la responsabilidad de juzgarla. Nosotros en la construcción que hicimos en el acta de apertura de la investigación oficial, consideramos que esa obligación del Estado argentino y la consideración de crimen de lesa humanidad tiene que ver con que en nuestra Constitución Nacional de 1853 ya se hablaba del derecho de gentes. El derecho de gentes es el derecho internacional que todas las comunidades, que la comunidad internacional establece a partir de cada uno de los países. La Argentina se constituyó en un Estado nacional a partir de 1810, a partir de 1816, por lo tanto era parte de esa comunidad internacional. Argentina firma un convenio, que es una convención internacional de La Haya, la segunda convención en 1899, que fue ratificada por una ley del Congreso de la Nación en 1907, donde la Argentina decía que ese derecho de gente, si bien no estaba normado todavía, y no estuvo normado a la fecha de la masacre de Napalpí, se establecía por el derecho natural y que era consuetudinario, que era dado por la costumbre, en lo cual claramente la masacre de Napalpí, por la atrocidad y por la sistematicidad y por estar el Estado y hacerlo contra una población civil, va contra los parámetros internacionales humanitarios que se tenían en esa época, ¿no? Entonces, entendemos nosotros que la justicia federal es la que debe juzgar
la masacre de Napalpí como crimen de lesa humanidad, más allá de que existe un obstáculo procesal que pasa a un segundo plano por esta obligación que tiene el Estado Nacional, que es el hecho de que los autores materiales no van a estar poder sentados en el banquillo de los acusados y no van a poder defenderse, digamos, ¿no? Porque han fallecido hace muchos años atrás, porque no eran niños al momento de la masacre, sino que eran personas adultas, mayores, todos los policías, los funcionarios provinciales, el mismo presidente de la época, que son todos los responsables de la masacre, ¿no? Pero más allá de eso, existe la herramienta del juicio por la verdad, que ya se hizo en la Argentina en los años 90, cuando existían las leyes de punto final y obediencia de vida, existieron juicios por la verdad por crímenes de la última dictadura en muchas jurisdicciones del país y también en la jurisdicción del Chaco, digamos, ¿no? Con lo cual la herramienta del juicio por la verdad, nosotros queremos que sea oral y público, es la herramienta adecuada para juzgar, en este caso, la masacre de Napalpí y la pretensión y la petición que le vamos a hacer a la jueza federal del Chaco, la doctora Niren Pergen, ¿no? No, por favor. Héctor Palavecino pidió la palabra. Después seguimos con la señora Guadalupe. Hola, buenas tardes. Buenas tardes a todos. Gracias por la invitación. Gracias a quienes me invitaron para esta reunión. Y solamente algunas cuestiones que tienen que ver con lo que se viene conversando en cuanto a la libertad, pensamiento crítico. Y creo que falta una de las patas fundamentales, que es la puesta en acción de las actividades dentro de las comunidades indígenas, y que sea para el gobierno nacional, provincial, a los legislativos indígenas, a las asociaciones comunitarias. Si bien hoy tenemos, creo que dentro de lo que es la profesionalización de los maestros bilingües, el anhelo es ir perfeccionando más personas y jóvenes que puedan seguir llevando estas actividades. Nosotros pudimos llegar a hacer hasta aquí la parte de la docencia, y el deseo es que podamos tener o contar con más profesionales indígenas en otros ámbitos, qué sé yo, abogado, un ingeniero, en medicina. Bueno, si bien vamos de a poquito avanzando, pero el deseo es que esto se multiplique. Bueno, ese es un poco más o menos lo que tenía pensado, y hay dos cuestiones que tienen que ver con las historias de los pueblos también. Como docente wichí de acá de Misión Nueva Pompeya, y bueno, también zonas de Sausalito también, donde nos movemos. Quería comentarle primero, en primer lugar, lo que hoy es el Parque Nacional del Impenetrable, que ese lugar estaba ocupado, o estuvieron trabajando wichí en ese lugar. Hay algunos horcones por ahí plantados todavía dentro de esos lugares, y que quedan así, ¿no? Bueno, esa es una. Y otra de las cuestiones que nosotros dentro de acá la zona del norte tenemos como uno capaz que no tenemos nada escrito en papeles, pero tenemos el caso de Fortín Belgrano, Fortín Comandancia Frías, Pérez Millán, que hoy es actual Misión Nueva Pompeya, Fortín Arenales, Fortín Lavalle. Todos esos lugares quedaron, y hay todavía algunos vestigios en algunos lugares que no está escrito en ningún lado y que tampoco lo conocen nuestros alumnos, y algunos adolescentes que están haciendo su carrera. Muy poco se conoce de esta historia. Y también un poco la historia de Fuerte Esperanza. Fuerte Esperanza también creció
en medio del monte, principalmente era un lugar donde es el pueblo militar, lo llamaban antes. Así que es un poco más o menos un pantallazo lo que tenía pensado y aportar a este conversatorio. Y bueno, López, y gracias por la invitación. Gracias a usted, hermano. Señora Guadalupe. Sí. ¿Se me escucha? Sí. Sí. Bueno, una alegría verte, Héctor Palavecino. Bueno, yo retomo todo anoto porque hay tantos aportes tan interesantes, ¿no? Pero evidentemente estos conversatorios, además de que sirven para que aprendamos otras cosas, sirven para que se conozca la Subsecretaría de Interculturalidad y Plurilingüismo. Y le digo a Matías, me parece, tal vez le falten las palabras, como él dice, pero justamente lo que nosotros pregonamos no es la compasión, sino el respeto por las otras culturas. Por eso invito a todos a acercarse, a quienes les interesen, porque nosotros, cuando digo nosotros, es justamente somos un grupo de personas vinculados a todo el territorio, que nos dedicamos a trabajar. Uno de los componentes de nuestra tarea es esta historia otra. Por eso también hoy están Viviana, como Julia, como otras personas que hacen esta búsqueda de la verdad. Y nosotros trabajamos, está claro a todas y a todos, desde la interculturalidad crítica. Eso por un lado. Por otro lado, también consideramos algo que dijo Viviana, que es el trabajo, el acercarse a las distintas ciencias y saberes desde la complementariedad. Justamente se habla de unos años a esta parte de ecología, de conocimientos, saberes, prácticas, artes. O sea que todo esto basado en la complejidad. Pero no me quiero detener en eso, porque no todos son docentes, que más allá que lo que nosotros aspiramos es justamente a que esta otra historia entre a la escuela de pleno derecho. Y bueno, yo les digo, tenemos una página que es Subsecretaría de Interculturalidad y Plurilingüismo, y el día que haya una reapertura de actividades, nuestra sede está en el tercer piso de Avenida San Martín 333. Nada más que eso, y bueno, queda mucho justamente para procesar, y el testimonio de Rubén también en cuanto a la masacre de Napalpí, del Zapallar, perdón, es todo un tema para trabajar. Todo un tema para trabajar, y esta cuestión de no detenerse en ciertos hechos, por dolorosos que sean, sino en ese proceso que significó la conquista del desierto verde. Nada más por ahora. Bueno, de esta forma vamos a ir cerrando. Vamos a recalcar nuevamente y enaltecer que Napalpí es memoria, verdad y justicia, por la reivindicación de nuestros derechos, por una educación bilingüe intercultural, por la libertad de nuestros pueblos. Napalpí, memoria, verdad y justicia. Muchísimas gracias a todos y a todas que pudieron presenciar este conversatorio. A Diego Vigay, muchísimas gracias.
a Julia Lucero, al equipo de la subsecretaría, a todos los colegas que pusieron su granito de arena para que esto se concrete, a la señora Elizabeth Guadalupe Mendoza, a todos, a los hermanos que pudieron conectarse, a Victorio, que pidió 1000 disculpas que no pudo conectarse, no tuvo señal, a todos, muchísimas gracias. Julie. Digo que tenemos que ver cómo Victorio, que es fundamental en esto por ser hablante y estar siempre adelante para el grupo, él es una persona mayor, el sabio, el que nos guía, ahora va a tener que ser guiado por nosotros, digo, espero y esto se repita, es muy enriquecedor. De mi parte, para mí la fuente está, tan solo escuchar a los ancianos en aquel recorrido que hemos hecho en el 2011, cuando recién iniciamos como grupo, recurrimos a las fuentes y fueron accesibles. Si bien entendemos que esto es un juicio en el que se debe investigar y lleva todo su proceso, para nosotros que estamos en este lugar, como decía un compañero, venís a este lugar y está el silencio, pero ese silencio que habla, que dice acá estamos, tan solo llegar al lugar y experimentar ese ambiente es una fuente de que el silencio fue como un escudo para los preexistentes, que ese silencio que duró años y quizás también se llevó muchos restos, porque si bien se han encontrado pocos restos, con el pasar de los años, en todo lo que llevó este proceso, décadas y décadas, de llegar a encontrar algo poco, pero este lugar habla por sí solo, tan solo pisar este lugar, está la fuente, el mismo ambiente habla por sí solo, y nosotros somos la voz. Tan solo de escuchar a esos abuelos ancianos contarnos esa historia, entrar en confianza al vernos, que somos parte, que no le vamos a hacer daño, esa confianza que nos brindaron para nosotros es la fuente. Y para nosotros existió, pasó, y como dice el lema de Napalpí, memoria, verdad y justicia. Falta la justicia. Memoria tenemos, la verdad lo tenemos, los ancianos nos brindaron la plena confianza y dieron testimonio de los hechos. Y falta la justicia por aquellos caídos en ese lugar que levantaron su voz, por aquellos que los silenciaron por años, para escudarse de alguna manera, para protegerse de alguna manera, y justicia por aquellos restos que hoy no están, pero en su momento estuvieron. Justicia por el futuro de los pueblos originarios que hoy siguen de pie, preexistentes de una cultura milenaria que estamos cada día viendo la estrategia, las formas de poder comunicar. Si bien hoy estamos atravesando esta pandemia y es donde sale, lo estamos viviendo en las redes sociales, la discriminación, la no aceptación, todavía ese rechazo, ese avasallamiento, no con armas letales en su momento, sino con la lengua, con los pensamientos discriminatorios, todavía lo estamos viviendo y están atravesando nuestros adolescentes en este lugar. Esperemos que nosotros seamos esa ayuda para que esa identidad se fortalezca. Y el solo hecho de
de que le digan que sos indio, que sos un simio porque haces tal y tal cosa. Poder entender y explicarles que venimos históricamente de un modelo de país en el cual no éramos parte, no éramos visibles y nos estamos incorporando a ese modelo de país donde sí estamos, donde sí existimos. Poder darle un canal de comunicación de que la identidad no cambia, la identidad permanece y se transmite con la lengua, con los hábitos, y que ellos no se sientan avergonzados de indios por muchas características en las que nos vimos involucradas, porque también tengo hija adolescente, y poder ser ese canal de comunicación, porque es la sociedad, y hoy por hoy lo estamos viviendo en carne propia, lo que la pandemia sale al descubierto todos estos pensamientos que lo vuelco en las redes sociales, lo digo, detrás me oculto mi persona, pero lo digo, es lo que pienso, es lo que siento, y vivimos en esta sociedad. Aún así, ser un canal de comunicación para nuestros alumnos en nivel secundario, seguir trabajando, porque así como dice Sonia, esto lo encaramos desde el nivel educativo, sin apoyo en algunas instituciones y con apoyo en otras instituciones a las cuales les estamos agradecidas por abrirnos puertas y comunicarlos. Si bien, tomaba nota de alguien que lo veíamos como, antes de las vacaciones, tomarlo como efeméride, volver a replantearnos y ver la forma de poder transmitirlo no solo como efemérides, sino trabajarlos en otro momento, y así vamos a seguir avanzando, sin dejar de ser la voz, ser portadoras de la historia, y teniendo en cuenta todo, porque todo en la construcción de este Estado, en los gobernantes que estuvieron en su momento, vamos a poder entender sin llegar a tener rencor a la otra persona, que son diferentes intereses, son diferentes pensamientos, en lo cual al principio no éramos incluidos, pero ahí estábamos, y ahí levantamos voz, y ahí fuimos sublevados, pero hoy somos portadores de esa voz, que mucho tiempo cayó, ¿sí? Se escudó detrás de un silencio, pero las fuentes los tuvimos. Como salimos a recolectar datos y esos ancianos nos brindaron esa confianza y pudieron hablar. Si bien hoy ya no están, hace poco partió mi abuela de 96 años, que se escudó detrás de unos ojos azules, y en su partida de función está. Su madre era chará, tiene vínculo con los chará que estuvieron en la lucha en su principio, pero jamás contó su historia. Se fue con 96 años, pero tuve el privilegio de oírla, de escucharla contar su verdad. Pero ante otras personas tuve también la oportunidad de poder ver cómo no hablaba, cómo se atemorizaba. Y para mí esa es la fuente. Nosotros la fuente lo tuvimos, lo tenemos, de los ancianos que aún todavía quedan, que son portadores de la voz de sus abuelos que los contaban, y que esto se vuelva a repetir, porque hay muchos puntos que también anoté para poder ir incorporando en cada uno de los que ofrecieron su aporte. Acá lo tengo todos los mensajes leídos, gracias a cada uno de los que se pudieron conectar de nuestra comunidad, a Vanessa, a María Elena, ¿sí? Todos los que de alguna manera pudieron acceder a esto, y después poder
ayudarle a Victoria y a otras personas de nuestra comunidad que todo el tema de la tecnología todavía no es accesible, pero sería bueno escucharlo a Victorio porque es un guiador nuestro, como dice Sonia, es hablante en lengua com, su familia es hablante y quiere de lengua mocodí, viene de un legado de familia que mantuvo y mantiene esa lengua materna y nos enriquece mucho a nosotros, y es un guiador. Y bueno, y ahora vamos a tener que estar guiadores de él para que esto se vuelva a repetir y podamos tenerlo a Juan. La verdad que es un privilegio escucharlo, le damos las gracias por esta confianza que él nos brinda, de poder estar en esta tarde, en este conversatorio. Si bien él no está, sabemos que tiene un montón de tareas que realizar y todo lo que se le presenta. Le conozco a Juan desde chiquita, me vio crecer, estuve en los primeros años en que él y Mario Fernández pudieron acceder a aquel lugar, a las fosas, para llegar a ese lugar junto con pastores y diferentes zonas de distintos países como Italia, Japón, Estados Unidos, para que en ese lugar se pueda hacer el perdón de aquel que hirió, que mató, que masacró. Es una iniciativa muy enriquecedora, porque soy testigo de cambios en este lugar, porque hoy lo evalúo y lo vuelvo a reevaluar. Es importante perdonar. Y esa fue su primera iniciativa, ¿no? Y para mí, ideal de persona, seguir sus pasos y verlo crecer día a día en lo que se propuso, y todos los logros que se propone, y sigue, insiste, y la verdad que son mucho para lo que se propuso en cada etapa, y seguramente lo vamos a tener en los conversatorios, que es algo muy fructífero para nosotros, ir anotando cada punto, ver cómo trabaja el nivel secundario, cómo quiere trabajar el nivel inicial. Espero y se repita. No sé si estarán de acuerdo todos, pero leyendo los mensajes... ya se nos termina. Leyendo los mensajes, sí. Se fue, eran 45 minutos y la verdad que un placer escucharlos. Gracias por sumar. Muchas gracias, Julie, muchas gracias, Diego, por la participación. Señora Guadalupe, la verdad, seguimos acá en pie, y por Napalpí, por la memoria de los caídos en Napalpí, por la lucha y la reivindicación de nuestros derechos. Muchísimas gracias por su participación y ojalá se repita. Ya, check. Ahí respondo qué significa Napalpí. Y terminamos. Lugar de descanso. Napalpí está en lengua com. Muchas gracias. Hasta el próximo encuentro. Bien. No. Pregunta si lo van a subir en algún lado la grabación del conversatorio. Sí, en la fanpage de la Subsecretaría de Interculturalidad y Plurilingüismo, ahí lo buscan en Facebook y lo van a encontrar. Probablemente mañana, porque tiene su tiempo. Bien. Muchas gracias. Hasta el próximo encuentro. Hola, solo para decirle, nos vemos la próxima semana, y felicitaciones a ustedes y gracias a todos los que participaron
justamente en este conversatorio. Muchas gracias a todos y a todas. Bien. Chao, hasta la semana que viene. Hasta la semana que viene. Chao, chao. Chau.